Sí. Perdió 2-1 con Gimnasia de Jujuy. 2-1. 2-1 el día sábado. Segundo partido, el primero lo empató y el segundo lo perdió. Empató de local con All Boys, perdió con Gimnasia de Jujuy 2-1. Ok, con este antecedente no, directamente a la redacción de Filo.news, donde el profesor Daniel Maffei va a hablar de política internacional, así que temas nacionales no se toca ninguno. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy bien, ¿vos? ¿Buen partido, mal partido? ¿No lo viste? Lo vi, me angustié bastante. ¿Angustiar es la palabra? Entre angustia, dudas, Enojo. Enojo hay bastante también. No se entienden los cambios a veces, pero bueno, no es un punto a desarrollar bastante, pero sí una derrota justa en el complicado norte del país. Derrota justa, ok. Sí. ¿Cómo fue la seguidilla de goles? ¿Estuvo arriba en algún momento, Chacarita? No, arrancamos perdiendo, se empató el partido, tuvimos en la jugada siguiente al empate un tiro en el travesaño, de vuelta, así como contra el Boys, un tiro en el palo, acá uno en el travesaño, a veces tampoco la suerte acompaña, eso hay que decirlo, y faltando 3-4 minutos en la defensa de Chaca, que es más fácil que entrar a cualquier punto de la Argentina. Ojo, tenés que ver, la defensa de mi equipo se golpea bastante entre ellas, incluso. Con refuerzos recién llegados, sí, algo vi. Sí. Pero bueno, por lo menos ganaron, son punteros y no sé, Si vieras cómo jugamos. Escuché. No, claro, a lo mejor el número no estaría indicando la realidad, pero bueno. Es así, pero el bueno. El fútbol argentino está horrendo. Pero también me parece que un poco en general. El otro día vi, creo que fue Flamengo Internacional por la Libertadores. No, el Increíble. El sudamericano está horrendo, sí. Increíble que hayan hecho 2 goles. La verdad que un milagro de la humanidad que en ese partido se hayan podido hacer 2 goles. En cambio, el inglés está que arde, ¿eh? Hay que ver fútbol inglés, nada más. Es el único que vale la pena. El único que vale la pena. Y con esto, el tema un poco. Entramos ya que en el G7 Estados Unidos se encontró nuevamente al aliado de toda la vida, Inglaterra. El inglés parece un clon de Trump, no solo en lo físico, sino en lo que opina y piensa. Entonces, mientras cada uno se va aislando, ellos dos se potencian y, por supuesto, el tema de Amazonas estuvo presente. Sí, es así porque, como bien decías, está teniendo lugar desde el último sábado y hasta el día de hoy la cumbre del G7 en la ciudad de Biarritz, en el sur de Francia, donde básicamente a partir de un poco las imágenes que estamos viendo en pantalla y también de lo que tuvo que ver estos últimos días con los focos de incendios en el Amazonas, es que la variable de los recursos naturales y la pata medioambiental se logró colar en la agenda de este espacio de diálogo, de cooperación, que tiene bastantes similitudes a las del G7 y que en función a las presiones de la comunidad internacional, en contramano de lo que Jair Bolsonaro estuvo planteando en estas últimas horas, es que se logró justamente incorporar este punto de debate fundamentalmente con las presiones de Emmanuel Macron, el presidente francés y además el anfitrión de este encuentro, que recordemos siempre tienen un mayor peso en lo que son la instalación de algunas temáticas. Y un poco la idea de la columna de hoy, si les parece, es partir por explicar esto, que es de esto del G7, y al mismo tiempo ver cómo se cruza lo que es este evento con las imágenes en pantalla y uno de los temas que está en agenda por estos días, que tiene que ver obviamente con el incendio del Amazonas. Aclaramos que esta es la verdadera reunión. Acá se hizo el G20 y más allá de la importancia que le quisimos quedar, eso es una versión extendida, casi light, de lo que es la verdadera rosca que se encuentra acá en el G7, ¿no? Demagógica, la otra. Esta es la verdad. Todas las otras son un abrazo al resto del mundo. Exacto, sí, y acá también lo que ves un poco son algunas presiones políticas y lo que es un enfoque bastante más orientado desde Occidente, si bien está la presencia de Japón, no está el caso de China, y antes de llamarse G7 se llamaba G8, en ese caso no, a partir del año 2014 se suspendió a Rusia por lo que fue la anexión de la península de Crimea. Entonces vas viendo un poco las instancias de diálogo de los que son las potencias que están en mayor sintonía, también en términos no solamente políticos, sino económicos. Recordemos que los 7 países de este espacio agrupan lo que es el 40% del producto mundial y el 10% también de la población global, y que tiene una instancia de cooperación o de diálogo bastante similar a la del G20, pero con algunas particularidades, por ejemplo, como es el caso de que, a diferencia de lo que sí ocurrió en el G20 del año 2018 en Buenos Aires y el de este presente año en la ciudad de Osaka, Japón, que ya tuvo
tuvo lugar hace algunas semanas, no se va a emitir una declaración conjunta, y esto es un síntoma bastante concreto de las dificultades que la coyuntura internacional está teniendo para lograr coordinar o por lo menos tener propuestas conjuntas en algo tan formal e irrelevante como es justamente un comunicado, ¿no? Recordemos que en el caso Viene de la... sucediendo, ¿no? La vez pasada tampoco lograron eso. Claro, en realidad lo que pasó la vez pasada, que a partir de esto perdió todo tipo de gravitancia una declaración conjunta, es que esto se instaló en la cumbre de G20 en Buenos Aires en el 30 de noviembre y 1 de diciembre del año pasado, fue que de los 31 puntos que se suscribieron en la cumbre, el que más peso tenía era el número 20, que era el acuerdo de los países integrantes de este bloque en ratificar los compromisos sobre el Acuerdo de París contra el cambio climático. Eso era lo que generaba las mayores rispideces de si finalmente Estados Unidos, tras retirarse de este acuerdo, iba a firmar la declaración conjunta. Y finalmente, por un lado, se firma en el punto 20, se ratifican los compromisos, y en el 21 hay un apartado donde Estados Unidos dice que ellos están convencidos de haberse retirado del acuerdo del cambio climático contra el cambio climático suscrito en París, y que van a intentar promover el desarrollo económico y comercial de las maneras que esto sea posible. Entonces, vos tenés una declaración que la firman todos los países, pero al mismo tiempo los ejes fundamentales, tenés la disrupción de Estados Unidos, que desde la llegada de Donald Trump viene teniendo un rechazo sostenido sobre lo que es el orden multipolar y lo que son los consensos en materia internacional. Sí, a mí lo que me llama la atención de todo de todas estas reuniones y estas discusiones y todo, es que previamente hay un montón de equipos trabajando para ver si en esta última reunión, que es casi formal, pueden llegar a hacer algo. Y ya todos llegan sabiendo que no se va a llegar a nada y que va a haber pequeños chispazos tal vez de algo nuevo, como ver formalmente una foto de los ingleses y los americanos charlando sobre comercio y anunciando que lo van a hacer en una época en donde parece que nadie le quiere vender nada ni a Inglaterra ni a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es este G7 y esto que venís charlando y esto que venís contando y estas conclusiones que nunca se llegan a nada? ¿Por qué se siguen haciendo este tipo de cosas cuando lo más importante tal vez es el trabajo previo que llevan estos G7? Y yo creo que siempre los encuentros de alto nivel entre jefes de estados tienen un cierto peso simbólico, pero en términos concretos y de acción no tienen grandes avances ni una relevancia mayúscula. Muchas veces se habla también de que a partir de las presiones en el escenario local, los jefes de estados buscan oxigenarse un poquito en el ámbito internacional, y esta es una herramienta con la cual cuentan en el caso del G7 ininterrumpidamente desde 1977 justamente, pero la realidad es que no hay una gran cantidad de avances, fundamentalmente porque no hay mecanismos o instituciones tampoco que obliguen a los estados a, si firman o suscriben a un acuerdo o a un comunicado, que finalmente esas políticas las tengan que trasladar puertas internas a su territorio. Entonces vos tenés un escenario en el cual, a diferencia de lo que por ejemplo sucede en la Unión Europea o en otros espacios de integración regional con la variable económica y comercial siempre muy presente, en este caso, ya sea el G7, el G20 o los distintos espacios y mecanismos de diálogo y cooperación, no se traducen en acciones concretas. Y lo que sucede que en estos últimos días se coló con lo que tiene que ver con los incendios en el Amazonas es que por estas horas se está esperando los anuncios que el presidente francés, Emmanuel Macron, vaya a realizar con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que junto a España es uno de los dos estados invitados a esta cumbre, pero que también te marca, ¿no?, una de las realidades que tiene que ver con la variable medioambiental en la política internacional. Un poco cuando estaba buscando algunos de los textos para preparar esta columna, me encontré con uno que siempre durante la carrera a mí me había gustado mucho, que es de un teórico de las relaciones internacionales que se llama Fernando Estensoro, y ya en el año 1992, 27 años atrás, marcaba una idea bastante obvia, al menos desde lo que se plantea, pero también muy difícil de entender para los tomadores de decisión, y es que justamente el conflicto medioambiental como variable política implica reconocer que la gestión de los recursos naturales no es inocente o ideológicamente neutra. Entonces, planteándose desde el año 92, el autor lo que marcaba era esta necesidad de llevar adelante un debate democrático con todos los actores presentes de estos tipos de conflictos, en este caso del Amazonas, y la realidad es que 27 años después, tristemente, esta lectura sigue estando ayornada a la realidad, es decir, no podemos coordinar ningún tipo de políticas públicas de largo alcance para poder afrontar una variable que además tiene una fecha de vencimiento muy concreta en el tiempo
y es, creo que la variable medioambiental el síntoma más concreto de las dificultades que tenemos puntualmente en nuestra región de poder coordinar de manera conjunta y en el largo plazo algún tipo de política. ¿No sentís en un punto que todas estas organizaciones se están quedando totalmente, no digo viejas, porque sería ridículo pensar que juntarse, charlar, sociabilizar, entendernos, generar políticas conjuntas es ridículo? Eso va a pasar, la humanidad lo va a necesitar siempre. Pero de alguna forma me parece que han llegado a un tamaño tan grande en donde la institución G7, G10, G20 ya no tiene un respeto en decir, hicimos esto para ver si hacemos algo para adelante. Lo siguen haciendo por un compromiso en agenda, porque todos siguen en su testarudez de no avanzar, de no ver, cada vez se está cerrando más. Primero Estados Unidos, Inglaterra con su Brexit, sin duda Macron aprovechando el Amazonas para decir, y ahora el Mercosur no, cuando indudablemente era lo que quería, solamente estaba buscando una excusa. Me parece que estamos en una encrucijada a nivel sociedad mundial de cómo nos vamos a relacionar y hacer algo por el planeta. No creo que ni el Amazonas ni las intenciones políticas van a poder generar realmente algo que movilice en serio un cambio. Sí, coincido. En el caso de Macron, obviamente que también hay un aprovechamiento político y esto tiene que ver con mejorar los indicadores en su frente interno. De hecho, Macron se acordó por estos días de que tiene un territorio de ultramar que se llama la Guayana Francesa, que está en la frontera noreste con Brasil y que comparte parte del territorio del Amazonas y que obviamente en términos de las instituciones y las instancias de diálogo y cooperación lo que uno nota, como vos decías, es una suerte de solapamiento y de sobreposición de las distintas mecanismos y cooperaciones que hay en la región, ya sea en América Latina o en el caso de Europa. En el caso de Europa la realidad es que también han logrado resolver ciertas discusiones, también tienen un recorrido histórico mucho más profundo, pero creo que la principal variable a considerar es esta idea de la cesión de soberanía que hablábamos en el caso de la UNASUR, el PROSUR y las distintas espacios de integración regional que nosotros tenemos y que mientras que no se haga un tipo de mecanismo y de decisiones donde los estados que decidan formar parte de los espacios cedan soberanía y acaten las decisiones que se toman de manera conjunta, la verdad es que pasamos un poco a lo que fue la etapa estructuralmente hablando anterior a la que estamos transitando en la actualidad, que es una retórica de la patria grande, los discursos de integración sostenidos, pero cuando te fijás cuáles son las políticas concretas que se lograron desarrollar, ves un vacío muy grande y al mismo tiempo esta idea, ¿no? De cada 10, 15 años volvemos en un péndulo donde nos movemos entre distintos procesos históricos. Te iba a preguntar si hubo logros dentro de estas gestiones G7. Cosa que decir, la verdad que esto sirvió para tal cosa, pero no sirvió para el cambio climático, como no sirve el protocolo de Tokio, de París, como no. La verdad es que se juntan países, no dan la sensación de avanzar en algo, salvo cosas regionales. Y ni siquiera a veces en el Mercosur y eso, ¿no? Y ni siquiera, exacto. Y tenés, cuando querés tratar temáticas del orden global y de los compromisos establecidos entre distintos países, es muy complejo, porque, por ejemplo, uno de los temas que está en agenda en este G7 es el acuerdo nuclear de Irán. Y es muy difícil si uno de los países como Estados Unidos, que fue garante durante la gestión de Obama e impulsó esta idea de tratar de desestimar la carrera nuclear que estaba desarrollando el gobierno de Irán en su momento con Mahmoud Ahmadinejad, es que resulta, la verdad que complejo y hasta en un punto contradictorio que se puedan lograr grandes avances. Por eso muchas veces parece reiterativo al mencionar los casos de Jair Bolsonaro y de Donald Trump en cuanto a la variable medioambiental, pero se da la casualidad de que justamente Estados Unidos es el segundo país de la mayor emisión de gases de efecto invernadero tras de China y de un Jair Bolsonaro que gobierna el país con justamente el Amazonas como uno de los territorios de mayor biodiversidad en todo el planeta. Entonces podríamos mencionar el caso de Nigel Farage en Gran Bretaña, sí, el caso de la Alternativa para Alemania. ¿Querés apostar a que hay veces un par de acuerdos que por lo menos sirven?
Claro, o sea, nos podemos ir a Hungría con Víctor Orbán, pero la realidad es que estamos transitando un momento muy complejo, que es que justamente la variable medioambiental lo que expone y la lucha contra el cambio climático son fundamentalmente los límites del nacionalismo y la idea de que si no se logra generar un debate integrado y conjunto de todos los actores que tengan que estar involucrados en este proceso, difícilmente se puedan llevar a poder resolver las temáticas que se están tratando en la actualidad, que se plantearon en el 97 con el protocolo de Kioto, en el 2015 con la firma del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, y que parecería estar en un estado bastante complejo, sobre todo si tomamos en consideración que... Pero se firma sobre agua, Daniel. Exacto, y estamos con lo que tiene que ver, a diferencia de la pata económica comercial, o si querés la integracionista Claro. desde un punto más político, la variable medioambiental tiene una fecha de vencimiento muy concreta y los daños que se están haciendo sobre la Tierra van a ser irreversibles, creo que lo mencionaba Nacho el viernes pasado, en 10 u 11 años. Entonces, no, las urgencias y las necesidades de un debate, pero sobre todo de la traducción de las decisiones en acciones concretas, parece estar, la verdad, que muy difícil. Dani, te hago una pregunta. ¿Vos no creés que existe, si estuviste bastante mal con lo de Nacho recién, pero lo voy a dejar pasar? Sí, no fue Nacho el que lo dijo. No, pero sí, importa. sí, lo dije yo. El que lo dice, Bueno, Pablo, lo dice dice siempre él. Es como decir, Justo el viernes cada vez que leo se nota que política, son cada vez amigos. que leo Bueno. política, Justo el viernes me escuchó. y no lo nombra Dani más es feo. Bueno, No, Dani, Estuvo jodido. desde tu experiencia, ¿no te llama mucho la atención que no haya ninguna reacción en la región sobre el tema? Soy re loco. Porque estamos esperando que Macron le diga algo, le mande un tuit, pero en la región no hay ninguna reacción. Para que lo entiendan, Ya, esto- ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? No sé. Es por eso, tampoco tiene fuerza. Sí, para mí, que soy un ciudadano, pero para el Amazonas capaz que sí. Que lo que tenemos que entender es que el cambio es en semanas. O sea, lo que se está diciendo es que la próxima lluvia, si en el Amazonas, es una inundación para los pueblos cercanos, que son el norte de nuestro país, Sí. y no hay ninguna reacción. O sea, no hay ningún ministerio, nada. O sea, la estamos dejando pasar. Esa es ridícula. La foto que nos estamos sacando es una de las más lamentables de la región. Sí, yo creo que ahí lo que me resulta difícil, porque mi respuesta sería que en función de los tiempos que corren, la realidad es que vos tenés una nueva estructura desde América Latina, donde la realidad es que el manejo de los recursos naturales y la variable medioambiental no está muy presente, o en realidad viene en sintonía con lo que pasó históricamente en América Latina y en el mundo en general, que es que no hay una reorientación de los modelos económicos y de las prioridades comerciales que tienen los países, y no hay una conciencia en el respeto de los recursos naturales. Es decir, no hay un modelo alternativo a desarrollar, y fundamentalmente esta idea extractivista es la que marca las realidades de gran parte de los países, donde también hay una convivencia de los sectores informales, de las políticas de poco alcance, pero la realidad es que no hay, desde mi perspectiva, una idea o un desarrollo justamente de largo alcance, porque nosotros podríamos mencionar el caso de la gestión de la selva pública en el gobierno de Lula, la idea de la ley de consulta previa en Perú, la doctrina del buen vivir o del vivir bien en las constituciones de Bolivia o Ecuador, pero son todos ejemplos que por un lado son muy cercanos en el tiempo, pero al mismo tiempo muy lejanos de la realidad actual. Entonces, siempre tenemos esta idea de que no hay una posibilidad de realizar esfuerzos de manera conjunta y, como decís vos, no hay una sintonía política en algo que, en último término, más allá de que el territorio del Amazonas transite por 9 países y que todos estén en América del Sur, ni siquiera desde esa realidad se pueden llevar a cabo acciones integradas. Porque es claro, y supongo que podemos charlar mucho tiempo más, pero no lo tenemos, pero es claro que uno de los grandes problemas que estamos teniendo como sociedad es que lo que tenemos, lo que le pediríamos a los gobiernos que hagan inmediato, los gobiernos no actúan a consecuencia. Es muy raro que no le podamos explicar a la gente que manda cuáles son las necesidades rápidas. Y me viene algo que leí hace un tiempo atrás que me parece que solo así actúan los gobiernos. Y creo que le pasaría a Trump, a Macron y todo eso si les pasara esto. A fines de 1800 todavía no había cloacas en Londres, por ejemplo. Y toda la caca, todo lo que estaba, todo lo que funcionaba, caía en el Támesis. Y empezó a estar realmente feo el Támesis. Y viene alguien y dice, hay que hacer cloacas con el sistema de sifón. O sea que esa pequeña curva que se le hace a los inodoros hace que, como siempre llena de agua, cae, se llena con una columna de agua eso y los olores no suben y un montón de otras cosas. Y que tenían que hacer cloacas. Salía muy caro y no lo querían hacer. Y la gente decían, era el hedor que había era increíble, pero tienen que entender,
cientos y cientos de toneladas. Imagínense una ciudad llena de El desechos riachuelo, humanos. pero en el medio del centro. Pero todo. Y no querían legislar. Hasta que un día, por 1870 por ahí, se viene un verano con mucho calor. Y el Parlamento está al lado del Támesis, que es este lugar que está infectado. Y por más que le ponían a las ventanas, todos del Parlamento, cosas para que no sientan el olor los políticos, no podían ir a trabajar del olor que había. Y solo así legislaron que se hagan cloacas en Londres. Algo que se necesitaba y que solamente cuando ya no pudieron, o sea, cuando ya era un problemón para los políticos, porque para la sociedad ya lo era, ahí tomaron actuaciones. La verdad que yo no quiero que se le queme la casa ni a Donald Trump, ni quiero que se le queje, pero parece que la única forma en que va a pasar esto es cuando estemos... Sí. No, parece que no hay otra forma, porque no logramos que las necesidades inmediatas sean cumplidas por los gobiernos. No hay ni democracia ni dictadores que le hayamos logrado que hagan ese tipo de cosas. Sí, y en eso creo que sigue siendo la cuestión de la cesión de la soberanía en este sentido, ¿no? Suena como que te vengan a invadir, decir ceder soberanía, pero la idea de poder tener instituciones que funcionen de verdad y a partir de las cuales los estados que la integran estén dispuestos a acatar lo que se establece de manera conjunta y coordinada, es la única para mí posibilidad de poder resolver este tipo de temáticas que lamentablemente no parecen tener las mejores perspectivas a futuro y que solamente estamos hablando en este caso no de que Brasil reoriente sus políticas, que Estados Unidos reingrese en el acuerdo contra el cambio climático, sino simplemente, y un simplemente muy irrelevante obviamente, pero de poder controlar focos de incendio. Entonces parece la verdad que una temática muy dificultosa y que la coyuntura internacional tampoco nos da las mejores perspectivas de cara a lo que se viene. El gobierno de Brasil igual acaba de informar que lo peor ya pasó. Así, ya lo dijo. Y lo dejó pasar. Sí, y lo dejó pasar, dijo así que ya no hay que hacer... ¡Oh! No hay que hacer más nada. Y por otro lado, quiero decir que mientras estábamos charlando, podemos corroborar que Max Berliner no va a sentirse afectado por todo el humo que llega de Brasil, porque acaba de fallecer a los 99 años de edad. En el Día del Actor. Hoy creo que es el Día del Actor. No, ¿cómo decís eso? Bueno, Daniel, muchas gracias. Un abrazo grande para Chao. todos. Sí, falleció Max Berliner.